Gracias al grupo de adoración. Nosotros continuamos con nuestra serie de mensajes de cómo podemos crecer en la fe. Este es el mensaje número 4 en esta serie de mensajes. Y para no confundirnos, yo solo les voy a recordar que el primer mensaje de esta serie tenía un nombre distinto, un poco distinto. Pero este era el principio, era la entrada para este tema. ¿Por qué es importante hablar cómo fortalecernos en la fe? Debido a que la palabra de Dios nos dice de la forma más concreta que nosotros nos encontramos en una guerra constante. Y en esta guerra nosotros estamos llamados a vencer. Y lo que nos ayuda en esta guerra es la fe. Entonces, antes de que nosotros hablemos de cómo aún nosotros podemos construir más en fe, vamos a recordar unos cuantos lugares que nos conectan con esta guerra espiritual, con la fe. Y nosotros recordamos las palabras de Jesús a Pedro en Lucas capítulo 22. Lucas 22 desde el versículo 31 al 32. Esto fue antes de la crucifixión de Jesús, fue un tiempo corto antes. Y Jesús sabía cuánto iba a ser difícil para Pedro y para todos los demás apóstoles. Pero él se concentra de hecho en Pedro, porque Pedro era como un líder de este grupo de apóstoles, y el enemigo siempre va a tratar primero robar o atacar al que es el líder. Y si él puede tumbarlo, él puede hacer mucho daño. Así que vamos a ver lo que Jesús le dice a Pedro, o sobre Pedro. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo simplemente les recuerdo que cuando hay trigo, cuando se saca el trigo, se ponen en varios bultos de trigo y entonces se les hace se levantan, y el viento lo que hacía era llevarse todas las hojas que eran livianas, y todos los granos que eran pesados caían. Y eso es lo que Jesús le dice a Pedro, eso es lo que Satanás va a intentar hacer con ustedes. Él los va a sacar y los va a sacarlos los va a confundir, los va a intimidar, los va a asustar. Y Jesús dice: yo estoy orando para que eso no ocurra. Jesús no le dijo que eso no iba a ocurrir. Él no. Él oró fue para que la fe de Pedro se fortaleciera y no se derrumbara. Eso fue lo que Jesús hizo. Nosotros estamos necesitados de fe para poder tener victoria, para poder pasar las pruebas.
El mismo Pedro escribe unos años después, en Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Él escribe lo mismo. Él nos escribe esto a nosotros. Él habla sobre la fe. Mire lo que él escribe. כי מריבכם השטן משוטט כאריה שואג ומבקש את אשר יבלע. ועמדתם נגדו חזקים באמונה. ודעו כי עינויים כאלה באו גם על אחיכם אשר בעולם. Entonces, de nuevo, ese león, nosotros tenemos que estar en contra de ese león. Y todos los que han visto videos y películas del África, sobre los animales del África, ustedes han visto cuán difícil es luchar contra estos animales con esos cuernos. Y nosotros estamos llamados a vencer con nuestra fe, estar en contra de él, pararnos firmes en contra de él. Y también en Apocalipsis, no tenemos que ir allá, pero Apocalipsis 2 y 3 le dice a todas las 7 iglesias que nosotros estamos llamados a vencer. Todas las promesas son solo para los vencedores. Y vengan con nosotros a Primera de Juan. El mismo Juan que por medio de él anunció la revelación a las congregaciones. Él nos dice en Primera de Juan capítulo 5. Versículos 4 y 5. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Capítulo 5, versículos 4 y 5. כי כל הנולד מאת האלוהים מנצח את העולם, ואמונתנו, הניצחון המנצח את העולם. מיהו זה המנצח את העולם אם לא המאמין בישוע שהוא בן האלוהים? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a recordar esto. Debido a que cuando vengamos a tiempos de dolor o tiempos de incertidumbre, que las cosas se salgan de nuestro control, que nosotros no entendamos por qué. ¿Por qué en este tiempo tenemos que entonces fortalecernos en fe? Mantenernos en fe. Ustedes tienen que recordar esto hoy. Y mañana podrá venir ese tiempo en el cual seamos examinados y probados en esto. Y nosotros podremos pasar esta prueba con esta fe que tenemos. Y por lo tanto es importante para nosotros crecer en fe. Y muy cortamente, ¿qué fue lo que hablamos las veces pasadas? La fe tiene un potencial muy grande. Una semilla de mostaza puede hacer cosas grandes debido a que se está hablando de la fe de Dios. Esta no es la fe que nosotros creamos. Es la fe que Dios nos da. No importa si es un don que Dios nos ha dado o un fruto que crece dentro de nosotros. Esto es algo que viene de Él, de Dios. Y nosotros continuamos un poco con el tono.
con el núcleo. אטום זה החלקיקים הכי קטנים. El núcleo es la molécula más pequeña que hay. אנחנו יודעים שכשמצליחים לפוצץ את זה, האנרגיה Y nosotros sabemos que cuando nosotros intentamos explotar el núcleo, entonces la energía que puede salir de él es grande, es gigante. ואותו דבר מעט גרגיר Y lo mismo ocurre con una semilla tan pequeña de jardal, de mostaza, puede hacer esto también. Y nosotros también vimos que cada uno recibe una medida diferente de fe, pero las buenas noticias es que el que utiliza bien lo que ha recibido, entonces va a recibir más. Cuando Jesús, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, añádenos más fe, Él le dio ese ejemplo de ese obrero que trabajó todo el día en el campo y continuó en la noche sirviendo a su Señor. Y solo después de esto él va a comer y él no simplemente no está ni siquiera esperando que le den las gracias. Y explicamos por qué Dios le da una respuesta como esta, por qué Jesús da una respuesta como esta a este pedido de los apóstoles. Y hablamos sobre esto, ya no nos vamos a concentrar más en esto. Solo diremos que se está tratando aquí de una fe viva. Cuando nosotros servimos con una fe y que es una fe que está dispuesta a entregar las cosas, entonces es una fe que es viva y lo que está vivo va a crecer. Y también hablamos que para poder obrar con la autoridad de Dios, y nosotros queremos que su autoridad y su fe obre en nosotros, hay condiciones. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que estar en contra de Dios, de Satanás. Y entonces él va a... Esto está en Santiago, capítulo 4. Entonces Satanás va a poder salir de nosotros. Y entonces también hablamos de la fe que puede crecer por medio de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y por supuesto nosotros estamos llamados a hacerla. Y entonces la fe va a poder crecer dentro de nosotros. Y hoy nosotros vamos a continuar y vamos a hablar de la fe que puede crecer por medio de la oración y el ayuno. Mateo capítulo 17. Vamos a leer solo en hebreo, cada uno que siga estos versículos en su idioma, en sus Biblias. Mateo capítulo 17. Versículo 14 hasta el 21. Esto es después de que Jesús baja de la montaña, después de que él baja de la montaña de orar, que él... Y esto es lo que ocurre allá abajo en la montaña. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron:
¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres al monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Este género no va a poder salir sino con oración y ayuno. Voy a leer desde el 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque si de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijereis al monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Nosotros debemos de conectar estas dos cosas juntas. Primero les dice, debido a que ustedes no tienen suficiente fe. Y entonces él dice, este género no puede salir sino con oración y ayuno. Este género que necesita de fe no se puede sacar si no es con oración y ayuno. ¿Por qué? ¿Cuál es la conexión entre la oración y la fe? Miren, nosotros en este mundo vivimos en este mundo físico, lo que nosotros vemos y tocamos, y toda la realidad que está alrededor nuestra. Nosotros vivimos en este mundo que podemos ver y tocar. Esto nosotros lo podemos entender porque nosotros lo vivimos y lo experimentamos. Pero cuando se está hablando del mundo invisible, del mundo espiritual, allá nosotros tenemos un reto. Y nosotros vemos, por ejemplo, cuando Pedro va y camina sobre el agua, que mientras él camina sobre el agua, él ve a Jesús y Jesús estaba físicamente ahí. Estaba presente. Entonces él tenía la fe porque él veía a Jesús. Pero en el momento en que Pedro comienza a ver alrededor de él, que ve toda la marea y ve las olas que van y vienen, él empieza a perder la fe y se empieza a hundir. Nosotros estamos llamados a mirar hacia arriba. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3. Está escrito que nosotros debemos ver hacia arriba, debemos de pensar en las cosas que están arriba. Allá Jesús se encuentra a la diestra del Padre. Y este es un reto para nosotros. Pero cuando nosotros dejamos de ver lo que está aquí y nosotros levantamos nuestras cabezas hacia arriba, nosotros comenzamos a ver por medio de nuestra fe a Dios. Nosotros pasamos no solo de esta realidad que tenemos aquí física en esta tierra, sino a la realidad que hay arriba, a la invisible. Y con fe nosotros podemos hablar con Dios. Yo no estoy hablando de la oración que ahora cogemos un libro y empezamos a leer, bla, 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 bla. Cuando nosotros comenzamos a leer esto y empezamos simplemente a ver el reloj y comenzamos a ver qué horas son y no, yo no estoy hablando de esto. ¿Sí? Yo estoy hablando cuando nosotros hablamos con Dios desde el corazón. Y cuando tú lo ves, tú comienzas a darle gracias también a Él. Comienzas a declarar esto de todo lo bueno que Él te ha dado. Nosotros estamos en un constante, es una relación constante, viva. Y Él nos habla a nosotros y nosotros le hablamos y Él nos habla por medio de su Espíritu Santo. Él nos anima, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Esa fe
esa fe que entra en nosotros, o esa esperanza, o esa seguridad para poder pasar esa prueba que está frente a nosotros. Y nuestra fe de esta forma se puede fortalecer. En Filipenses capítulo 4, nosotros vemos esta realidad que viene por medio de la fe, que no solo pedimos, sino que le damos gracias a Dios. Vamos a leer, esto está en Filipenses capítulo 4, versículos 4 hasta el 7. שמחו באדוננו בכל עת, ועוד הפעם אומר הנשמחו. ענוות רוחכם תיוודע לכל איש, קרוב הוא האדון. אל תדאגו, כי אם בתפילה ובתחנונים, עם תודה, תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלוהינו. ושלום אלוהים הנשגב מכל שכל ינצור את לבבכם, Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios de toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pongan atención lo que Él nos dice. Él dice, no se preocupen. Cuando nosotros tenemos fe, entonces nosotros paramos de preocuparnos. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a este punto de no preocuparnos? Él dice que la oración, o sea, la gentileza que nosotros debemos de pedirle a Dios, Dios, ayúdame a pasar esta prueba, con gracia, con agradecimiento. ¿Por qué el agradecimiento es importante? Primero que todo, porque nuestro Dios es nuestro Padre, es Padre. Y yo también soy padre. Y esto toca tu corazón cuando tú le das un regalo a tu hijo o hija y ellos vienen y te dan gracias, te dan los agradecimientos. Ellos se alegraron cuando ellos van y te dan un abrazo y te dicen gracias. Eso ayuda al corazón. Pero no solo esto. Nuestro Padre que estás en los cielos, Él quiere que nosotros recordemos sus bendiciones. Y yo hablo desde las cosas más pequeñas, me estoy refiriendo. Ustedes se asombraron de ver hoy que había un gran sol y ver la hermosura de la creación. Es verdad, nosotros estamos necesitados de lluvia, pero aún las temporadas del año o las flores que ya casi iban a comenzar a crecer, o también el canto de los pájaros. Y yo en las mañanas yo me levanto y yo escucho a las palomas y hay una tranquilidad afuera, y esto me trae muchos recuerdos de mi niñez, que yo los escuchaba los sábados en la mañana. Toda esta creación que Dios creó, que viene desde su amor. Ustedes saben que en Mateo capítulo 5, versículos 43 hasta el 45, Mateo 5, desde el 43 hasta el 45. Nosotros leemos así. אבל אני אומר לכם, אהבו את אויביכם, ברכו את מקלליכם, היטיבו לשונאיכם, והתפללו בעד מכאיביכם ורודפיכם, למען תהיו בנים לאביכם שבשמיים, אשר הוא מזריח שמשו לרעים ולטובים. הוא ממטיר על הצדיקים וגם על הרשעים. תקריא
45. para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Leí el versículo 45. Ustedes saben, también la lluvia que viene a la casa, que es una lluvia de bendición, y también el sol que alumbra. Todo esto son regalos de nuestro Padre que está en el cielo. ¿Será que nosotros lo vemos o nos damos cuenta de esto? Yo recuerdo ese cambio tan abrupto que hubo en mi vida cuando nací de nuevo a la edad de 15 años. La primera vez se me abrieron mis ojos y por primera vez vi estas bendiciones. De repente esto me empezó a alegrar la vida. De repente vi esta belleza. Antes de esto, mi corazón, mi mente estaba tapada. Y todo esto es parte del amor de Dios. Y cuando nosotros ponemos atención a estas cosas, nuestra fe se fortalece. Cuando nosotros comenzamos a dar gracias por todas estas cosas, nuestra fe va a comenzar a crecer. Porque nosotros vemos todos los regalos que Dios nos ha dado. Nos ha dado 2 manos, 2 pies y todo lo que Él nos ha dado. Nos ha dado un alma. Nos ha dado la oportunidad de adorarle y de servirle. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! El Creador de los cielos y la tierra me da esa oportunidad de servirle y de adorarle. Y yo le doy gracias por la mujer que me ha dado, por mis hijos que me ha dado, por la provisión que me ha dado, por la salud, incluso por el pelo que tengo en la cabeza. Yo le doy gracias. Por mi cabello, yo le doy gracias. Even for the gray hair, I think. Okay. ¿Ustedes entienden? Hay que darle gracias a Dios. Esto es lo que David dice, por ejemplo, en Salmos, capítulo 103, desde el 4 al 5. Salmos 103, versículos desde el 1 al 5. ברכי נפשי את אדוני, וכל קרבי את שם קודשו. ברכי נפשי את אדוני, ואל תשכחי כל גמוליו. הסולח לכל עוונייך, הרופא לכל תחלואייך, הגואל משחת חייך, המעטרך חסד ורחמים, המשביע בטוב אדייך, תתחדש כנשר נעורייך, ואפשר להמשיך. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas las iniquidades, el que sana todas las dolencias, el que rescata el hoyo de la vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces David le dice a su alma, recuerda todas las bendiciones que Dios te ha dado. Él tuvo muchas pruebas, muchos tiempos difíciles, muchas cosas duras. Las personas lo traicionaron y otras cosas. Pero él no se queda en esas cosas, él no se queda en foco en eso, sino que le dice a su alma, vamos alma mía, comienza a bendecir al Señor. Ese era el espíritu de David. No, ese es el espíritu de David que le hablaba al alma de David. El espíritu está conectado a Dios. Y yo estoy hablando del alma de él. El alma de las sensaciones, de los sentimientos, que le dice ya no más. Ya deja de pensar en todas tus caídas. Ya Dios te perdonó. Ya comienza a decir gracias.
תתחיל לזכור את כל הברכות. Comienza a recordar todas las bendiciones que te ha dado y dale gracias por ellas. ¿Por qué? כי ככה האמונה שלך מתעודדת. Porque así tu fe se va a levantar, se va a fortalecer. הללויה, Aleluya, Padre, gracias por tu amor. אתה נאמן, Tú אתה eres טוב, fiel, tú אתה eres אין un רב Dios חסד. bueno, tú eres lleno de gracia. וכמו שעזרת לי עד Y היום, como me has אתה גם ayudado hasta תעזור hoy, הלאה. tú me vas a ayudar también adelante. אתה נתת ניצחונות בעבר. Tú has dado victorias en el אתה pasado תיתן את הניצחונות גם y tú הלאה. también me vas a dar las victorias ahora. הכל Porque יכול. tú todo lo puedes, כי אתה אוהב porque אותנו. tú nos amas, כי אתה אל נאמן. porque tú eres un Dios fiel ואנחנו מאמינים y בך. nosotros creemos en ti. תנו לאלוהים תודה. Denle a Dios las gracias. ואז גם אפשר לבוא Y עם entonces הבקשות. también vamos a poder venir con pedidos a Él. תעזור לנו עם המרכז. Ayúdanos con el centro de educación. תעזור לנו עם הגן. Ayúdanos con el jardín. תעזור לעם Ayuda שלך. a tu pueblo לעבור את a המשבר pasar שאנחנו esta נמצאים crisis בו. en el cual nosotros nos encontramos ahora. הבאת אותנו לארץ הזאת. Nos trajiste a שנובעת esta פה. tierra no solo para estar aquí, no solo para ahogarnos, הבאת אותנו כדי להושיע. sino que tú nos trajiste aquí para גם salvarnos. עבור העם שלנו אנחנו אומרים תודה על כל מה Entonces שאלוהים עשה. también como pueblo debemos dar gracias por todo lo que Dios ha hecho. וגם מביאים לפניו את הבקשות. Y también traemos ante Él los pedidos. אז תפילה Así que la בונה את oración האמונה שלנו. nos puede construir nuestra fe. מחזקת את הקשר שלנו. Fortalece esa conexión nuestra con עכשיו Dios. ללוקאס פרק 18. Vengan ahora conmigo a Lucas capítulo 18. פה יש לנו מבחן Y aquí נוסף. tenemos una prueba más, לא קל לעבור אותו, que no es fácil pasarla, אבל אנחנו חייבים. pero nosotros lo debemos de hacer. לוקאס פרק 18, פרק י"ח, לוקאס 1 עד 8. 18 desde el versículo 1 hasta el 8. ופה האתגר הוא להתמיד בתפילה. Y aquí el reto es fortalecernos y continuar y ser constantes en la oración, incluso cuando nosotros no vemos la respuesta. Ser constantes en la oración. Voy a leer. וגם משל דיבר עליהם להתפלל תמיד ולא להתרפות. ויאמר שופט היה בעיר אחת אשר לא ירא את האלוהים ולא נשא פנים לאדם. ואלמנה הייתה בעיר ההיא ותבוא אליו לאמור דינה את דיני ממריבי. וימאן מיום אל יום. ואחרי כן אמר בנפשו גם כי את האלוהים אינני ירא ולאדם לא אשא פנים אעשה את דין האלמנה הזאת על הוגיעה אותי. פן תבוא תמיד ותדכאני במילים. ויאמר האדון שמעו את אשר אומר דיין העוולה. והאלוהים הלא הוא יעשה דין בחיריו הקוראים אליו יומם ולילה, גם כי יתמהמה להושיעם. אני אומר לכם כי יעשה דינם במהרה. אך בן האדם בבואו הימצא אמונה בארץ? תקריא 6 עד 8. Voy a leer desde el 6 hasta el 8. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? תראו Miren. איזה קשר שישוע קושר אחרי הסיפור הזה להתמיד בתפילה. ¿Qué conexión Dios Jesús da después de esta historia de poder resistir en oración? הוא ימצא אמונה. ¿Será que Él va a encontrar fe en la tierra? באחרית הימים בסוף כשהוא Al final de los tiempos, cuando Él vuelva, ¿será que Él va a encontrar האם הוא fe? ימצא אמונה? ¿Será que Él va a encontrar fe? למה? ¿Por qué? כי אנחנו חיים היום בעידן Porque nosotros vivimos hoy en una época הטכנולוגיה הזאת, de la מחשבים, tecnología, טלפונים וכל de los השאר, teléfonos, de los אינטרנט. computadoras, del internet, y etcétera, etcétera, etcétera. ואנחנו צריכים הכל פק פק. Y nosotros necesitamos todo rápido, 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 rápido. Todo tiene que ocurrir al instante. אם אנחנו, לא יודע, מורידים אימייל והמחשב לוקח לו והוונטילטור הזה מסתובב שם
Y si nosotros borramos un mail, por ejemplo, un correo electrónico, y entonces el computador comienza, se traba o comienza a pensar, entonces decimos, no, ya hay que cambiar el computador, hay que cambiarlo, ya no sirve. Cada cosa lo queremos ya, al instante, rápido, rápido. Estuve un... בקיצור, איך בחורה בוחרת באתר היכרויות? Como una mujer escoge dentro de un sitio de citas, ¿sí? Entonces ella comienza a ojear, comienza a ver, comienza a hacer así, comienza a ver muchos hombres, muchas fotos, y comienza a pasarlos de una forma muy rápida. Empieza a mover rápidamente, a ver cada uno de los perfiles. Rápido, 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 rápido. Y le preguntan, ¿será tú estás viendo lo que tú estás viendo realmente la foto? Y ella dice, sí, yo veo. O a veces yo estoy allí en el aeropuerto y estoy esperando el vuelo, y hay muchos anuncios que se muestran en las pantallas de cantantes, y las imágenes pasan una y otra rápidamente, y tú no alcanzas a ver lo que está ahí en esas imágenes realmente. Tú no alcanzas a ver. Y esto te puede confundir. Y tú ni siquiera quieres ver esto, te puede hacer enojar. Pero esta es la generación en la cual nosotros vivimos en el día de hoy. Y esto nos influye. Yo veo los videos que nosotros tanto amamos de todas esas congregaciones y todas las reuniones que nosotros estamos, pero también allá las cosas pasan muy rápido. Tú no alcanzas a ver a la persona y ya lo están cortando. Ya pasó. Tú no alcanzas a ver nada, Por favor, déjalo ver. Cálmate, deja ver las cosas. Y junto con esto también la música. Y entonces vemos la influencia de la música de esta cultura. Y de repente viene Jesús y dice, oren. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Un día, 2 días, una semana, un año, un mes. Continúa. ¿Tiene la gente esa constancia? ¿Tiene esa constancia de continuar y continuar? Y esto es lo que Jesús dice. ¿Será que Él va a encontrar fe cuando Él venga? Y Él dice, sean constantes. Y dice que Dios hará justicia, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Y dice que tú oras mucho a Dios y Él va a hacer esto. O sea, debes de continuar, así no lo recibas. Pero no es a veces tan rápido como nosotros creemos. Dios responde, pero Él ve lo que nosotros no vemos. Y nosotros no entendemos. Nosotros pedimos algo, pero Él dice, bueno, perfecto, yo estoy de acuerdo. Pero yo veo muchas cosas que primero se tienen que dar para que esto se pueda dar, lo que tú quieres se pueda realizar. O sea, la palabra de Dios nos abre una ventana para esta realidad invisible que nosotros no podemos ver. Así que vamos a ver un poco sobre esto. Vamos a Génesis, capítulo 15. Génesis, capítulo 15.
זה ברית בין הבתרים שאלוהים כורת עם אברהם. Esta es la alianza que Dios hace con Abraham. ואז אלוהים נגלה לאברהם בפסוק 13. Y entonces Dios se le aparece a Abraham en el versículo 13. נקרא 13 עד 16. Y vamos a leer desde el 13 hasta el 16. ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a nación a la cual servirán juzgaré yo, y también de estos saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. אלוהים מגלה פה Dios לאברהם, le muestra a Abraham, לנו, קצת מהשיקולים שלו. le muestra un poco de su mente, de cómo él ve las cosas, התוכניות שלו ארוכות הטווח, לאורך כל de sus planes tan grandes que Dios tenía durante toda la historia. אלוהים אומר בעצם Dios le dice, por ejemplo, a ממך Abraham, יצא עם. le dice que de él va a salir un pueblo. העם הזה, הרחם, זה יהיה במצרים. Y ese pueblo va a estar en Egipto. הם יגיעו לשם, Ellos van a llegar שם allá הם יתרבו בעצם. y allá ellos van a ser esclavizados. ¿Sí? קודם אדאג, יקום יוסף, Yo primero voy- yo primero- תנאים מקסימליים טובים לעם הזה. Yo primero voy a arreglar todo para que hayan condiciones óptimas para que ellos puedan salir de allá. Voy a levantar a Moisés. Voy a hacer תן todo. לכם לחיות במקום הכי טוב Los voy a במצרים, dejar שיהיה vivir הכי טוב en la mejor שלכם. parte de Egipto, que ustedes puedan estar bien allá. יש לי תוכנית ששם אתם תגדלו מספרית לעם. Yo tengo muchos planes para que allá ustedes puedan crecer אבל como pueblo, אחר כך pero יבואו גם עינויים, יבואו צרות. pero después van a venir también Llama. persecuciones. ¿Por qué? אלוהים יודע. שני Porque דברים. Dios sabe dos cosas. אחד, Primero, ההשפעה של אלילי מצרים על העם. la influencia de los ídolos de Egipto hacia el pueblo. העם תהיה לו נטייה להתחיל לאמץ את עבודת האלילים. El pueblo tenía esa tendencia a ir e idolatrar esos ídolos de Egipto. שתיים, Y אם dos, טוב להם, הם לא יזוזו. ellos con todo lo bueno no se iban a mover. קו נטוי, יהדות ארצות הברית. Por ejemplo, en Estados Unidos טוב להם, es סיר bueno para הבשר, ellos, לא בא לצאת. tienen comida, no quieren salir de allá. כן, אז מתחילה האנטישמיות, Entonces הטמפרטורה מתחילה comienza לעלות. el antisemitismo, comienza a subir, a crecer. ככה היה באירופה. Y así fue en Europa, por ejemplo. קשה מאוד לקום, לעזוב. Fue muy difícil levantarse y dejar. רוסיה. Los de Rusia. עכשיו שפוטין מגייס, אז כמה קמים ובורחים משם היום. Ahora que Putin está intentando reclutar, entonces están escapando de allá. עדיף היה למכור בשקט ולבוא בלי שצריך לברוח. Era mejor vender con tranquilidad y dejar la tierra y venirse para acá sin tener que escapar. Así que nosotros no hemos cambiado. אלוהים יודע את זה. Dios sabía esto. אז יענו אותם, יבואו פרעה, יענו אותם, 400 Y שנה. entonces él sabía que los iban a oprimir. Vendría el faraón por muchos años. יסבלו. Y ellos iban a sufrir. ואז הוא מוסיף עוד דבר. Y entonces él añade otra cosa. עוון האמורי לא שלם. Dice que mi maldad no es completa. La וזה maldad todavía no es העניין של completa. הצדקה של אלוהים. Y esto es algo de justicia de Dios. אלוהים הולך להביא את עם ישראל, לתת להם את ארץ כנען, לגרש את האמורי. Y Dios lo que iba a hacer era sacar a todos los que estaban en la tierra de Canaán y darle la tierra de Canaán al pueblo de אבל יש Israel. עוד שיקול.
Pero había otro pensamiento. אלוהים הוא אל של צדק, Dios es un Dios de justicia. והחטא של האמורי עולה Y- עד לנקודה שעכשיו אלוהים הולך לשפוך את Y el, המשפט שלו. y el pecado del amorreo era tan grande y crecía y crecía y crecía que Dios lo que iba a hacer era derramar su juicio sobre este pueblo. יפעל בצדק גם כלפיהם. Y Dios también actuó con justicia para con ellos. אז זו תוכנית של 400 שנה. Entonces esto era un plan de 400 הוא años. מראה את זה. Dios lo muestra. דרך אגב, העניין של עבודת האלילים Y שהזכרתי, no solo esto, también el tema de la idolatría, que yo ya lo של recordé, מצרים, של עם ישראל, que el אימץ pueblo לעצמו. de Israel se va y idolatra estos ídolos de אנחנו Egipto. מוצאים את זה ביחזקאל פרק Ustedes lo 20, encuentran, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 20. יחזקאל פרק 20, פסוקים 5 עד 8, Ezequiel 20, 5 hasta el 8. בעברית, Yo voy a leer en hebreo. יחזקאל פרק 20, 5 עד 8. Ezequiel 20 del 5 al 8. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, ביום בוחרי בישראל, ואשא ידי לזרע בית יעקב, ויוודע להם בארץ מצרים, ואשים ידי להם לאמור, אני אדוני אלוהיכם. ביום ההוא נשאתי את ידי להם להוציאם מארץ מצרים, אל ארץ אשר תרתי להם, זבת חלב ודבש, צבי היא לכל הארצות. ואומר עליהם, איש שיקוצי עיניו השליכו, ובגילולי מצרים אל תטמאו, אני אדוני אלוהיכם. ויאמרו בי, ולא אבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליכו, ואת גילולי מצרים לא עזבו. ואומר לשפוך חמתי עליהם, לכלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. בהמשך הוא אומר שהוא לא עשה את זה למען שמו. אבל אנחנו רואים את עבודת האלילים. Nosotros vemos entonces la idolatría del pueblo de Israel en estos versículos. ולכן por lo הלחץ tanto, המתמשך שהיה עליהם, Toda esta presión que estaba sobre ellos עד שהם יצאו ממצרים. hasta que ellos salieron de אבל Egipto. גם אחר כך, Pero אחרי también שנתיים כבר, después, שהם después de עומדים 2 años, בשערי ארץ cuando כנען, ellos עם סיפור estaban עשרת casi המרגלים, llegando הם רוצים a לחזור. Canaán, ellos querían volver a Egipto. במילים אחרות, לאלוהים יש עבודה קשה איתנו. En otras palabras, Dios tiene un gran trabajo con nosotros, tiene un trabajo duro con nosotros, porque nosotros somos tercos, ראש קשה, tenemos una cabeza dura, לב קשה, un corazón fuerte. צריך לעשות הרבה עבודה Hay que hacer mucho trabajo בחיים שלנו, en nuestras vidas כדי להביא אותנו לנקודה para poder traernos al punto שצריך להיות. en el que nosotros debemos de estar realmente. אז זה לא שהוא לא עונה, Entonces, eso no es que Él no responde, הוא עונה. Él responde. ראינו קצת מזה. Vimos un poco sobre esto, השיקולים של אלוהים. sobre las cosas, los pensamientos de Dios, las consideraciones de Dios. בדניאל פרק 10, Veamos ahora en Daniel capítulo 10. יש לנו עוד חלון פתוח. Tenemos aquí otra ventana abierta. דניאל פרק י', פרק 10, Daniel capítulo פסוק 10, 2, versículo אנחנו 2. קוראים Nosotros leemos דניאל התפלל במשך 3 שבועות, 21 יום. que Daniel ora por 21 días, por 3 semanas, sin parar. לא רק מתפלל, גם צם. Y él no solo ora, él también ayuna וגם לא מתרחץ. y tampoco se כל baña. הדברים האלה שמעצימים את התפילה. Todas estas cosas que hacen que la oración sea בפסוק dura. 12, Y en el capítulo 12, en el versículo 12, perdón, הוא מקבל תשובה. él recibe una 3 respuesta. שבועות לקח. 3 semanas ויאמר le אליי, tomó. אל תירא דניאל, כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלוהיך, נשמעו דבריך ואני באתי בדבריך. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. אתם רואים, אלוהים ענה מיד. Ustedes ven que Dios le respondió rápidamente desde el primer אבל לקח día, 3 שבועות pero עד esto tomó, שדניאל מקבל את זה. pero esto tomó 3 semanas hasta que Daniel recibió esto. Pero ¿por qué en el ושר versículo מלכות 3 está פרס escrito? עומד לנגדי 21 יום. הנה מיכאל, אחד השרים הראשונים, בא לעזרני, ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días,
Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, es una guerra espiritual. Satanás se va en contra. Y nosotros debemos de continuar, de persistir. Dios no es una máquina de Coca-Cola. No es que nosotros metamos una plata, dinero a esta máquina y nosotros recibamos ya rápidamente una Coca-Cola. Esto no funciona así. Debemos de persistir en oración. Y nosotros también podemos entender y pensar en Job, que él no entendía el contexto en el que estaba. ¿Por qué todo le estaba ocurriendo esto a él? Simplemente porque Dios quiso tener un juego con Satanás. Vamos a jugar un rato. Vamos a jugar un rato con Job. Vamos a jugar con él. Vamos a ver qué pasa con él. No, Dios también quería enseñarle a Job cosas muy profundas. A veces Dios quiere enseñarnos a nosotros cosas muy profundas. Y Dios quería transferirle un mensaje a todos nosotros por medio del ejemplo de Job. Tal vez el último ejemplo es el de Pablo. En segunda de Corintios, capítulo 12. Allá él muestra cómo el Señor saca esa espina de su cuerpo. Y esto le toma tiempo de oración y ayuno hasta que Dios le responde. Y vamos a leer desde los versículos 7 hasta el 9. Segunda de Corintios, versículo 12, desde el 7 al 9. מלאך השטן להכותני באגרוף למען לא אתרומם. ועל זאת התחננתי 3 פעמים אל האדון להסירו ממני. ויאמר אליי, די לך חסדי, כי בחולשה תושלם גבורתי. על כן שמח ליבי להתהלל בחולשותיי, למען תשרה עליי גבורת המשיח. Y para que la grandeza de las revelaciones no se exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, no también es una respuesta. אלה מאיתנו שיש להם הורים, שנזכור שטוב שילדים ילמדו לקבל תשובה שהיא לא. Y de hecho es importante también que los niños, por medio de los padres, aprendan que recibir una respuesta no negativa también es bueno, es algo bueno. וללמוד שצריך לקבל את זה. Y aprender de que debemos de aceptar esto. ושזה לא עוזר ליפול על הרצפה לדפוק עם הזה ולצרוח עד שכל השכנים ישמעו ועד שאמא תגיד טוב, תפסיק לבכות, אני אתן לך. Y que no tenga que llegar hasta el punto de que el niño tenga que tirarse al piso y berrear y llorar y decir yo quiero esto, y entonces viene el padre y le dice bueno, ya te lo doy. No. Si tú haces algo así, entonces tenemos algo más por hacer contigo. Te disciplinaré de otra manera. Así que no también es una respuesta. Y Pablo recibió el no. Y él está feliz. Y él dice, gracias a Dios. Al principio él no recibió una respuesta. Pero él no se puso a decir, ay Dios, tú no me respondes, tú no eres bueno, tú no me respondes. No, él ora de nuevo. Y esto fue un tiempo de oración que él tuvo.
Y de nuevo no había respuesta, pero no se quejaba. No decía, ay no, esta fe no sirve, yo no entiendo a este Dios. Yo me voy a donde los doctores. O sea, es posible ir a los doctores, este no es el problema. El problema es poner nuestra seguridad en Dios. Así que nosotros a veces no entendemos, no sabemos, y la verdad es que nosotros no sabemos todo lo que ocurre. Nosotros solo oramos en fe. Y decimos gracias a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Ahora, el ayuno. Ya hablamos mucho de la oración. El ayuno puede fortalecer la oración. Y vamos a ver un ejemplo de la Biblia y está en Jonás. Jonás, capítulo 3, Jonás capítulo 3, versículos 5 hasta el 10. יונה מביא את המסר מאת אלוהים שהם צריכים, שעונש הולך לבוא עליהם. Jonás trae un mensaje de Dios que un castigo va a venir sobre ellos. ואנשי נינווה מאמינים. Y la gente de Nínive lo cree. אני מקריא. Y yo voy a leer desde el versículo 5 hasta el 10. Jonás capítulo 3 versículos 5 a 10. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקם מכיסאו, ויעבר אדרתו מעליו, ויכס שק, וישב על האפר. ויזעק ויאמר בנינווה, מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטעמו מאומה, אל יראו ומים אל ישתו. ויתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה, מן החמס אשר בכפיהם. מי יודע, ישוב וניחם האלוהים, ושב מחרון אפו ולא נובד. וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם, ולא עשה. צום מעצים את התפילה שלנו. El ayuno puede fortalecer nuestra oración. Daniel no se bañó. Todo el cuerpo de él estaba pegajoso y eso molesta. Y no sé qué más podía estar o tener. Y ellos se ponen como un saco que simplemente les molesta al cuerpo. Y el rey se sienta sobre algo que no es cómodo. Y todas estas cosas hacen que uno se pueda fortalecer y pueda contristar su alma, su cuerpo para Dios y decirle, Dios, yo te quiero a ti. Yo no quiero tomar, no quiero beber. Escúchame. Perdóname. Oh Dios, perdóname en tu Espíritu Santo. Señor, salva a mis niños que se han alejado. O todo tipo de cosas distintas que el Espíritu Santo haya puesto en el corazón. Y nosotros le clamamos a Dios. Esto es lo que el ayuno hace. Ustedes saben que cuando Jesús estuvo aquí también los fariseos le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayudan? No ayunan y nosotros sí. ויאמרו מדוע אנחנו והפורשים צמים הרבה ותלמידיך אינם צמים. ויאמר עליהם ישוע, איך יוכלו בני החופה להתאבל בעוד החתן עמהם? הנה ימים באים ולוקח מאיתם החתן ואז יצומו. 14 ו-15, מתי פרק 9, 14-15. Mateo 9, del 14 al 15. Mateo 9.
Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en las bodas tener luto entre tanto el esposo está con ellos? ¿Jesús todavía está aquí? No. Entonces llegó el tiempo de ayunar. Los apóstoles pusieron en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, cuando el Espíritu Santo les habla y envía a Bernabé. Nosotros ya vamos a acabar, son los últimos versículos. Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículos 1, 2 y 3. Y nosotros vemos que esto era parte de la rutina diaria de la vida de ellos. Y nosotros queremos esto como parte de nuestra rutina diaria como congregación en nuestras vidas. Comenzamos este año con 3 días de ayuno y oración, pero nosotros queremos continuar. Yo voy a leer. ואנשים נביאים ומלמדים היו באנטיוכיה, זה פרק 13, מפסוק 1, בקהילה אשר בא ברנבא ושמעון הנקרא ניגר, ולוקיוס הקוריני ומנחם אשר גודל עם הורדוס, שר הרובע ושאול, פסוק 2. ויהי בשרתם את אדוני ובצומם, ויאמר רוח הקודש הבדילו לי את ברנבא ואת שאול המלאכה אשר קראתים לה. ויצומו ויתפללו וישמחו את ידיהם עליהם וישלחום. תקריא 2-3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Leímos 13 desde el 2 al 3. Así que ellos ayunan. Ese es el servicio de ellos para Dios. Sentarse. Ellos están sentados en un tiempo de ayuno y oración para el Señor. Y la palabra de Dios. Y entonces Dios les habla a ellos. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos vuelven y ayunan para poderlos enviar. Ustedes ven, esto es una forma integral de la vida de ellos. Ellos vivían así. Y nosotros también lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículos 2 hasta el 4. Cuando hubo un problema en la división de la comida para las viudas, y los discípulos dicen que se deben de dar. Vamos a leer desde el 2 al 4. המון התלמידים ויאמרו, לא נאווה לנו כי נעזוב את דבר אלוהים. אתם רואים? כל הדברים שדיברנו עליהם שבונים אמונה. דבר אלוהים, ונשמש את השולחנות. לכן אחי, ברו לכם 7 אנשים מקרבכם אשר שם טוב להם ומלאים רוח הקודש וחוכמה, ונפקידם על העניין הזה, ואנחנו נשקוד על התפילה, דיברנו היום, ועל שימוש הדבר. דבר אדוני שדיברנו בפעם הקודמת. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Oración es una conexión con Dios, es una relación con Él, es mirarlo a Él y no solo mirar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, es recordar, darle los agradecimientos y también pedirle lo que nosotros ahora queremos. Esto ayuda a fortalecer la fe. Y el ayuno lo que hace es fortalecer esto. Y nuestro Padre que está en los cielos nos escucha. Y Él nos va a responder por medio de su camino y en su tiempo y en su gloria.
שהוא יבוא לפה? ¿Será que Jesús encontrará fe cuando Él vuelva acá? כל אחד מאיתנו צריך לענות על זה. Cada uno de nosotros tiene que responder esto לפני האדון. frente al Señor. אבינו הקדוש. Padre Santo que estás en los cielos. אדון, תודה לך. Oh Padre, gracias הזכורות שלך. por todos estos recordatorios. וכן, אנחנו מבקשים, תוסיף לנו אמונה. Y nosotros te pedimos que nos añadas más fe, Señor. תוסיף לנו מרוח. Añádenos más de tu Espíritu Santo. עזור לנו להתחזק. Ayúdanos a llenarnos más de ti. חזק אותנו לקראת מה ש... Fortalécenos a lo que viene en un futuro, נעבור בניצחון את a poder הניסיונות. pasar con victoria todas las tentaciones את ההתקפות. y todos los ataques, את המבחנים. todas las pruebas. עזור לנו, אדון. Ayúdanos, Señor. חזק אותנו. Fortalécenos ברוח. en el Espíritu. אדון, אנחנו רוצים Señor, שהפרי שלך nosotros יגדל queremos בחיינו. que tu fruto crezca en nuestras vidas. תן לנו אהבה גם לאויבים שלנו. Danos amor también a nuestros enemigos. תן לנו אמונה Danos fe בכל מצב. en cada situación, את השלום בלב. esa paz en el corazón, את השמחה. la alegría, el gozo. אנחנו מבקשים את זה. Nosotros te lo pedimos, Señor. וגם מתנות רוח קודשך. Y también los dones del Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo, להשתמש para que nosotros podamos utilizarlos לבנות את מלכותך. y construir tu reino. מבקשים את זה בשם Te lo pedimos en ישוע. el nombre de Jesús, nuestro Señor. אמן. Amén. בואו נעלה לו. Vamos a adorar un poco más al Señor.